En esta demostración veremos con detalle el join natural, su sintaxis y algunos ejemplos útiles. Ya vimos la sintaxis básica del join natural. Vamos a ponerla detalladamente. Tenemos select y podemos seleccionar columnas de todas las tablas que tengamos en nuestro join natural, aquí solo dos. Después from table 1, natural join table 2. Es importante recordar que debe haber una columna común entre estas dos tablas para que el join se pueda realizar. Esta columna debe tener el mismo nombre y el mismo tipo de dato. Comenzaremos con un join sencillo. Select asterisco from locations. Es una nueva tabla que está también incluida en el esquema de HR. Natural join countries. Un lugar o locación pertenece a un país y un país puede tener muchos lugares o locaciones. Y aquí aparece el país, su locación, la dirección, código postal, la ciudad, la provincia, el nombre del país al que pertenece y el ID. Como vemos, estamos obteniendo todos los datos que relacionan a un lugar o dirección con el país al que pertenecen. Nosotros podríamos especificar solo algunas de estas columnas para tener un resultado un poco más ligero. Tenemos un join equivalente al natural join, pero con otra sintaxis. Select asterisco from locations, countries, donde locations.countryID igual a countries.countryID. Recuerden, esta columna común que debe estar la vamos a indicar en where. Aquí corrijo este error y listo. Vemos que aparecen los mismos encabezados de columna y los mismos datos. ¿Cuál de los dos debemos elegir? Eso queda a nuestro criterio. Sin embargo, yo recomendaría que fuera el natural join, ya que esta sintaxis es la más utilizada. Aparte, otra ventaja es que libera a nuestra cláusula where para poder poner otras condiciones sin tener que hacer una lógica complicada. La desventaja de natural join es que esta columna debe existir y debe llamarse igual. Si no se llama igual, no lo podríamos utilizar. En ese caso, nuestra solución bien podría ser la segunda. Cuando no queremos escribir el nombre completo de las tablas, porque lo estamos repitiendo mucho, podemos utilizar un alias de tabla. El alias de tabla funciona como el alias de columna. Simplemente después del nombre ponemos el alias. En muchas ocasiones este va a ser una única letra y podemos omitir los nombres completos más adelante. Pongo C y digamos que aquí quisiera c.streetaddress, c city y después este sería L, porque el country no tiene street address, la dirección sí, y c.countryname. Listo. Y ya tenemos la calle, la ciudad y el país al que pertenece, con esta sintaxis equivalente de join. ¿Qué pasa si hacemos un join natural cuando no se tiene la columna común entre las dos tablas? Select asterisco from jobs, natural join, countries. Analicemos las dos tablas. Jobs
Tiene Job ID, Job Title, Min Salary y Max Salary. Y Countries, Desk Countries, tiene Country ID, Country Name y Region ID. Como vemos, no existe la columna común. Oracle va a poder ejecutar esto, pero el resultado puede no ser el esperado. Tenemos aquí bastantes filas. 100, 150, 200 y así podemos seguir. ¿Recuerdan esto? Es un producto cartesiano o un cross join. Nos va a devolver la multiplicación de todas las filas de una tabla con todas las filas de otra tabla. Y no es lo que queremos. Solo tengan cuidado de revisar que cuando hacen un natural join tengan la columna común para evitar este desastre. El join equivalente con la otra sintaxis es la siguiente. Select from jobs, countries. Sin indicar el where, porque no hay columna común. Y aquí lo vemos, el mismo resultado. Si las columnas se llaman igual para el caso del natural join, pero los tipos de dato no coinciden, se va a lanzar un error, porque no se va a poder hacer la conversión directamente. Veamos ahora un ejercicio. Voy a colocar aquí el enunciado. Nos dice, la tabla Job History comparte tres columnas idénticas con la tabla de empleados, Employee ID, Job ID y Department ID. Se te pide describir las tablas y obtener los Employee ID, Job ID, Department ID, Last Name, Hard Date y End Date values de todas las filas utilizando un Natural Join. Los alias para la tabla de empleados puede ser emp y para Job History podemos poner JH y utilizamos esa notación siempre que sea posible. Comenzamos colocando las columnas que son comunes. Employee ID, Job ID y Department ID. Estas columnas se están compartiendo entre las dos tablas. ¿Qué tablas van a ser? Job History, que nos indican que pongamos un alias de JH, Natural Join, Employees, con un alias de E. Si ejecutamos lo que tenemos hasta ahora, obtenemos solo un dato que es coincidente y no hay mayor problema. Así es como están organizados los datos. ¿Qué pasa si intento utilizar el alias para alguno de estos? Va a ocurrir un error. Cuando estamos utilizando el join natural, con esta sintaxis, no podemos especificar un alias para las columnas que son comunes. Eso es trabajo de Oracle. Él va a identificar cuáles son las columnas comunes y las va a mostrar en la pantalla. Sin embargo, no podemos especificarlo. Nos están pidiendo otras tres columnas y estas, como no son comunes, sí las podemos utilizar anteponiendo el alias y un punto. Last name, e.harddate y jh.enddate. Ya estamos viendo los demás valores para estas columnas. Nada más es lo que tienen que recordar. No podemos anteponer el nombre de la tabla o el alias cuando estamos con la sintaxis de Natural Join.